Hola a todos, el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo tema que es amortización de nuestra materia de matemáticas financieras y que corresponde a la unidad número 3. Los temas que estaremos tratando en esta unidad serán los siguientes: definición de amortización, la diferencia entre amortización y fondo de amortización, así como sus respectivas operaciones para poder determinarlas, y por último las tablas de amortización utilizando diferentes métodos para su elaboración. Definición de amortización. En el ámbito económico y financiero, amortizar significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales. Por lo tanto, significa ir dando muerte al capital e intereses prestado en forma paulatina mediante pagos parciales o abonos. Dicho de otra manera, cuando tenemos un préstamo o debemos cierto dinero o capital, y dicho dinero hay que ir reintegrándolo en una serie de pagos, cada uno de estos pagos está compuesto por los intereses que hay que hacer frente y por la parte del capital que se cancela. El acto de cancelar parte del capital que debemos es lo que se denomina como amortización. Y esto es muy importante, ya que aquí podemos encontrar o vamos a encontrar la diferencia entre amortización con el fondo de amortización. Para poder hacer el cálculo de dicha amortización, vamos a considerar la cantidad actual o el valor presente, que es la deuda que contraímos el día de hoy, para poderla saldar gradualmente bajo un esquema de pagos iguales y constantes. Ahora bien, cada pago o abono efectuado se divide en dos partes. La primera es que se pagan los intereses adeudados al momento en el que se efectúa el pago, y la otra es que el resto se aplica para disminuir el capital o saldo insoluto de capital. ¿Cómo podemos entender esto fácilmente? Por ejemplo, si yo voy al banco y solicito un capital de 50,000 pesos bajo cierta tasa de interés, y en un determinado tiempo yo pretendo saldar ese capital, lo que voy a realizar son pagos iguales y constantes a través de un determinado tiempo, en donde voy a poder saldar tanto mis intereses que se generan por pedir ese dinero al banco como el capital mismo. Obviamente ese pago va a considerar intereses como capital. Es prácticamente lo que nos trata de mencionar estos dos puntos, que con cada pago que yo realice voy a estar pagando parte de mi capital y parte de los intereses que se estén generando. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular la amortización de una deuda? El primer paso que debemos realizar es el de determinar el importe del pago periódico para amortizar una deuda. Y lo vamos a hacer a través de la utilización de la fórmula para el valor presente de una anualidad anticipada o vencida. ¿Por qué? Porque recordemos, la amortización parte de un capital que se debe al día de hoy. Por lo tanto, estamos hablando de un valor presente o capital. Y el tipo de fórmula a utilizar mucho dependerá si estamos hablando de una anualidad vencida o anticipada, que nos permitirá identificar qué fórmula utilizar en estas dos opciones. Pues prácticamente una es que nos va a decir, ¿no? Pues nuestros pagos periódicos van a ser al principio de cada periodo. O en su caso, si fueran al final de cada periodo, pues estaríamos hablando de anualidades vencidas. Por eso la importancia de haber visto ya anteriormente el tema de anualidades, porque de ahí partimos para poder deducir la amortización de una deuda. Ahora, en todos nuestros casos consideraremos una amortización de capital a base de pagos e intervalos iguales. Esos son los dos aspectos importantes que vamos a utilizar para poder calcular la amortización de una deuda.
Ahora bien, si nosotros buscamos determinar o calcular la amortización de una deuda, nuestro primer paso va a ser calcular R o los pagos iguales inconstantes que vamos a realizar. En este ejercicio, que es el ejercicio 1, nos dice lo siguiente. Sergio Campos contrae hoy una deuda de 95,000 pesos a 18% convertible semestralmente, que amortizará mediante 6 pagos semestrales iguales. R. El primero de los cuales vence dentro de 6 meses. ¿Cuál es el valor de R? En este caso vamos a identificar cuáles son nuestros datos para ir pudiendo interpretar nuestra información. Tenemos que si hoy voy a X banco y pido un capital de 95,000 pesos y el banco me dice que me los va a proporcionar, pero me va a cobrar una tasa de interés del 18% convertible semestralmente, que en este caso yo deberé pagarlos en 6 pagos semestrales iguales. ¿Cuándo voy a realizar el primero de estos pagos? Lo voy a realizar dentro de 6 meses, que sería al final de cada periodo. Aquí ya podemos identificar que estamos bajo una anualidad vencida. Ya identificamos nuestros datos, ya entendemos que nuestro primer paso es calcular el pago periódico, que es R, y ahora vamos a determinar cómo lo vamos a realizar. Como primer paso va a ser identificar el tipo de anualidad para elegir la fórmula a utilizar. Ya les mencionaba anteriormente, estamos bajo la influencia de una anualidad vencida porque el primer pago periódico que voy a realizar va a ser al final del periodo, es decir, al final de cada 6 meses o al final de los primeros 6 meses. Por lo tanto, nuestra fórmula que estaríamos utilizando sería la siguiente. C es igual a R, que es la renta, multiplicada por el producto de la división de 1 menos el producto de 1 más la tasa de interés, todo esto elevado a la menos n, que es el número de periodos, sobre una tasa de interés. Recordemos nuestros principios de álgebra y recordemos que cuando tenemos una ecuación, que al fin y al cabo es una igualdad, en donde C es igual a todo esto, en este caso, si nosotros queremos o tenemos como incógnita a la renta y queremos dejarla despejada para poder obtener su valor, nos dice que toda operación debe o puede pasarse del otro lado con su operación contraria. Es decir, si aquí R está multiplicada por todo el producto de este término, voy a pasar este término del otro lado dividiendo. Una vez realizado el despeje correspondiente, vamos a poder obtener la siguiente fórmula, que es la que nos permitirá obtener la renta o pago periódico, el cual va a ser igual a el capital dividido sobre la división de 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n, elevado al número de periodos. Todo eso dividido sobre tasa de interés. Esta es la fórmula que nosotros obtuvimos directamente del despeje. Ahora, tenemos una segunda alternativa a esa fórmula, que es la siguiente. C multiplicada por la tasa de interés sobre 1 menos 1 más tasa de interés, esto elevado a la menos n, que va a ser igual a la renta. La única diferencia de estas dos fórmulas que al final nos dan el mismo resultado es de que antes de pasar esta fórmula a este lado, lo que hicimos fue, estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. De esa manera es que obtuvimos la opción número 2. Pero ustedes van a poder corroborar posteriormente que cualquiera de las dos nos darán el mismo resultado. Ahora bien, una vez
despejando nuestra fórmula, vamos a tener que identificar y sustituir en nuestra fórmula los datos correspondientes. Si recordamos, nos decía que el señor Campos pidió al día de hoy 95,000 pesos al banco y el banco le solicitó una tasa de interés del 18% convertible semestralmente. Recordemos, nuestro interés está dado en porcentaje y debe ser convertido en decimal para poder sustituirse en la fórmula correspondiente. Por lo tanto, va a ser igual a 0.18 sobre 2. ¿Por qué? Porque es nuestra frecuencia de conversión. Al hablar de que es convertible semestralmente, nos dice que si nosotros recordemos, la frecuencia de conversión va a ser igual al número de veces de nuestra unidad de tiempo que caben en el año. Es decir, ¿cuántos semestres tenemos en un año? Tenemos 2 semestres, porque un semestre es igual a 6 meses. Por lo tanto, para obtener nuestra tasa de interés, vamos a decir que va a ser igual a 0.18 sobre 2. Nos va a dar el resultado de 0.09. Y nuestro número de periodos o nuestro tiempo correspondiente va a ser igual a 6 pagos vencidos semestralmente. Es decir, que son 6 pagos los que yo estoy realizando o pagando cada 6 meses. Y una vez ya tenido todos nuestros datos, vamos a sustituir. Tenemos 95,000 sobre 1 menos 1 más la tasa de interés, 0.09, todo esta suma elevada a la menos n, dividida sobre 0.09. Seguimos sustituyendo nuestros datos, vamos a seguir simplificando nuestra fórmula y de ahí vamos a decir que el resultado de 1.09 elevado a la menos 6 nos va a dar 0.59 62 67 32 6. Este resultado a 1 le voy a restar ese resultado sobre 9, sobre 0.09. Y seguimos simplificando. Si yo a 1 le resto 0.59 62 67 32 6, me va a quedar la cantidad de 0.40 37 32 67 3. Y esta cantidad final la voy a dividir sobre 0.09. El resultado de esta división me va a dar 4.48 59 18 65 9. Por lo tanto, para poder obtener la renta o pago periódico de un capital de 95,000 pesos va a ser igual a los 95,000 sobre 4.48 59 18 65 9. Recuerden que durante todas estas operaciones lo recomendable es dejar todos los dígitos después del punto, es decir, todos los decimales, para obtener un dato mucho más exacto. De esta manera podremos encontrar la renta o el pago periódico, el cual va a ser igual a 21.177.37942. Si nosotros queremos redondear nuestro resultado a 2 decimales, vamos a decir que va a ser igual a 21.177.38. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Sería la siguiente: 6 pagos semestrales vencidos de 21.177.38 amortizarán una deuda con valor actual de 95,000 pesos con intereses de 9% semestral, o que también, dicho de otra manera, puede decir 18% convertible semestralmente. Si nosotros quisiéramos desglosar de manera más detallada nuestro resultado, podremos realizar lo siguiente. Si yo estoy mencionando que voy a realizar 6 pagos vencidos de 21.177.38, multiplicando 6 por la renta, voy a obtener
127.064.28. Esto es lo que al final yo estaré pagando. Y esto significa que voy a pagar, aparte de los 95,000 pesos que pedí prestado, un tanto más por los intereses generados. Si quiero saber cuánto voy a pagar de intereses por dicho préstamo, tengo que restar lo que yo pagué, que fue 127.064.28, menos mi capital de 95,000, me va a quedar o me va a dar un resultado de 32.064.28. Estos son los intereses que yo tuve que pagar por pedir 95,000 pesos bajo una tasa de interés del 18% convertible semestralmente. Es así como yo, a través de este procedimiento, estoy pagando mi deuda, los 95,000 más los intereses. ¿A qué conclusión llegamos en esta primera parte del tema de amortización? Prácticamente entendemos con todo lo que hemos mencionado anteriormente, es que amortizar una deuda es pagar el capital o saldo insoluto prestado más sus intereses a través de una renta fija e igual. Y por otra parte, que para poder calcular la renta o el pago periódico debe realizarse a través de la fórmula de anualidad vencida o anticipada, dependiendo de nuestro ejercicio, a partir del capital o valor presente, porque estamos hablando de una deuda que se ha contraído el día de hoy, es decir, en el presente. Hasta aquí la primera parte del tema de amortización. Vamos a continuar con la forma de poder realizar una tabla de amortización para ver de manera detallada cómo se desarrolla la amortización en una deuda.